Bueno, simplemente digamos, este relato un poco lo que tiene es la posibilidad de contar esta visión de la incidencia de la pandemia en este proceso de experiencia del Estado. El primer punto que sucedió acá es el gobierno asumió el 1 de marzo y el 13 de marzo fue que se declaró la emergencia sanitaria y la pandemia. Con lo cual, todo un equipo de gente que por supuesto había asumido conociendo dónde estaba, quiénes eran las personas con quienes intercambiaban, y bueno, no solo en el lugar de la Casa de Gobierno, sino en todo el gobierno en general, los ministerios, salud, etc. Pasó que de un día para otro hubo que enfrentar una serie de medidas muy complejas y muy graves, y bueno, esto que está acá es real. Alguien en un momento desesperado, en un fin de semana, dijo, ¿alguien sabe cuál es mi número interno? Realmente es una situación bastante límite que no permite pensar, no permite decir, bueno, pero no tenemos la suficiente capacidad como para poder organizarnos ahora con todo esto, y lo que hace es simplemente se zambulle al agua y bueno, y se maneja, digamos, de la mejor forma posible. Esto que para nosotros fue una experiencia particular por esta condición, además que se agrega a todos los problemas que ya de por sí incluye la pandemia, en lo que a mí respecta está vinculado sobre todo con el área de comunicación. Y yo quiero darle un sentido muy especial al tema de la comunicación en el entendido que hay por lo menos 4 elementos que yo creo que han sido de enorme incidencia en el resultado que hoy tiene Uruguay frente a lo que es el resultado de la pandemia. Que no se lo atribuyo a la comunicación, por supuesto, solamente, es un conjunto de cosas, pero me parece que ahí el gobierno ha desarrollado una capacidad que le permitió de alguna forma mejorar muchas otras que sin que hubiese un clima adecuado hubiese sido muy difícil. Esos 4 elementos son la transparencia, la confianza, el liderazgo y la libertad. Y yo ahí voy a hacer uno a uno un pequeño relato de cada uno de estos elementos que tiene que ver con, no sé si alguno conoce, pero el presidente dijo que un día que se sentó en una sala de conferencia de prensa dijo, bueno, nosotros acá tenemos 3 perillas que manejar. El de la perilla sanitaria, que es como el más importante, lo que es la perilla social, con las urgencias sociales, y las perillas de la economía. Las 3 funcionan al mismo tiempo, y las 3 se irán dosificando de acuerdo a las necesidades que vayan fluyendo. Esas 3 perillas han sido lo que, de alguna forma, por supuesto que seguimos todavía en funcionamiento, porque esto no se terminó, más allá de los buenos resultados que ha habido, la situación es compleja igual, o muy compleja, pero dentro de esa posibilidad, digamos, se han sostenido sobre todo los motores de la economía, como en un momento dijo la ministra de Economía, han seguido, nunca se apagaron y han seguido manteniendo su desempeño. Con lo cual, digamos, eso, la influencia que tiene en el resto de las cosas. El concepto de transparencia fue el primer gran desafío que hemos tenido. Cuando el gobierno se sentó acá y dijo, bueno, ¿cómo solucionamos todo eso? Un gobierno que asumía con una problemática económica muy importante, con un déficit del 5%, con una deuda externa al tope, o sea, con una enorme cantidad de desafíos para transformaciones, le caía como arriba de todo ese desafío una especie de tsunami que, digamos, que implicaba tomar algunas medidas. Y ahí la primera gran decisión fue, por supuesto, la perilla sanitaria, ¿no? O sea, todo lo que esté al alcance para poder solucionar sanitariamente el Estado, tratar de prever las posibilidades de los posibles cuellos de botella respecto al tema de las camas y los temas de las salas de emergencia. O sea, uno se plantea los escenarios más difíciles.
Pero la decisión más importante fue, en ese sentido, decir, vamos a decirle a todo el mundo lo que está pasando. Vamos a contarle como si estuviéramos en una reunión familiar qué es lo que está pasando en la familia. Y ese fue el sentido que todo el gobierno incorporó y conectó con la sociedad. Esa transparencia, digamos, no fue una transparencia buscada desde el punto de vista de marketing, fue una transparencia real, vivencial, que el gobierno asumió como uno de los capitales más importantes, decirle a la población, acá nosotros vamos a decir qué es lo que está pasando. Y así se dieron una serie de encuentros casi diarios con el presidente y el secretario de la presidencia como principales protagonistas, en los cuales asumieron como el desafío de estar informándole a la población todo lo que estaba pasando, todo lo que se estaba haciendo, qué era lo que íbamos a hacer, qué medidas íbamos a tomar, qué medidas no íbamos a tomar. Con un sentido muy, muy cercano, pero a su vez muy potente desde el punto de vista de la convicción. Acá no se escondía nada. Y hubo que, en algunos momentos muy complejos, enfrentar la opinión pública, y sobre todo la opinión pública a veces muy calificada. Por ejemplo, el gremio del Sindicato Médico del Uruguay, que es un gremio muy importante, que es el que reúne la mayor cantidad, que en los momentos más críticos presionó al gobierno para pasar al proceso de cuarentena total. Y en ese momento, la explicación que tuvo el gobierno con la opinión pública fue la misma explicación que puede tener un padre con un hijo. No por la posición de padre e hijo, sino por la cercanía, puede ser entre hermanos. Ese es el gran tema, y de allí ese concepto de transparencia que emerge en un segundo punto, que es el de la confianza. Se estableció un vínculo de confianza entre la sociedad. El presidente de la calle Pou ingresó al gobierno con un porcentaje del entorno del 50% de aprobación, y en términos de, creo que aproximadamente 6 meses, llegó al 67%, cosa que, por ejemplo, nunca había sucedido en la historia reciente del Uruguay. Digo, había habido casos de mucha aprobación en los comienzos de gobierno, si mal no recuerdo fue de José Mujica, pero no habían llegado ni siquiera a ese vínculo, lo cual, de alguna forma, eso lo que nos daba era la sensación, o la seguridad, mejor dicho, de que ese vínculo de confianza con la población estaba establecido. Y que esa confianza era como el motor fundamental para trabajar en conjunto, porque lo peor que puede pasar en un proceso de este tipo de situaciones es tener como una especie de madeja donde cada uno tira para su lado, cada uno quiere hacer prevalecer su opinión. Acá, digamos, hubo un concepto donde se planteó la transparencia, esa transparencia generó confianza, y esa confianza que de alguna forma nosotros tratamos de reforzar con algunas, hemos abierto de alguna forma no solo la idea de quien maneja las perillas, sino decir, vamos a asesorarnos, vamos a incorporar, por ejemplo, estos 3 científicos, son 3 científicos muy destacados globalmente, que son uruguayos, que están aquí, que son el profesor Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, 3 destacadísimos profesionales, donde les pedimos, independientemente de salud pública y el resto de las autoridades, se les pidió tener como una especie de consejo consultivo. Y estas personas, que a nadie se le preguntó ni de qué partido político eran, ni a qué organización pertenecían, conjugaron una serie digamos, de técnicos profesionales en diferentes ramas, que juntaron alrededor de 50 o 60 profesionales, que lograron establecer un vínculo de investigación y vuelta, que permitieron también al gobierno chequeando cada una de las ideas, de las posibilidades, y así fue que en muy pocos días
Uruguay tomó, por ejemplo, la decisión de abrir las escuelas rurales, por una serie de elementos que permitían tener esa seguridad, posibilidad de contacto. Y bueno, me recuerdo perfectamente que Cohen dijo, no sé cuál es el daño de esas escuelas rurales desde el punto de vista de la pandemia, pero sí sé cuál es el daño que van a tener si no tienen las clases. Eso fue construyendo un elemento cada vez más fuerte que de alguna forma se transformó en esto que para nosotros es bien importante, y es ese liderazgo que logró el presidente de la República con todo el conjunto de su gobierno a través de esta comunicación permanente que hubo con la comunidad. Se estableció como una especie de pacto entre la sociedad y el gobierno que permitió, más allá de las decisiones acertadas o no, en las medidas que se iban tomando, una comunidad entre la sociedad y el gobierno que fueron facilitando las cosas. Yo creo que el gran concepto de la famosa libertad responsable a la que apeló el gobierno estuvo nutrida fundamentalmente de ese concepto de confianza, o sea, nace en la transparencia, se consolida y, por supuesto, se solidifica en el liderazgo de las autoridades y del presidente en particular, que sin tener, habiendo ingresado al gobierno con una aprobación relativamente buena para un ingreso, tampoco era fantástica, logró que la sociedad en su conjunto dejara de lado por un momento los intereses o las preferencias políticas y se centrara en lo importante, y eso fue el gran elemento que de alguna forma conjugó esto que para nosotros es la esencia de todo y que fue haberse basado en la libertad. Y esa libertad que además el presidente la transmite muy particularmente, ¿no? Esta es una foto, no de campaña, es una foto del presidente inaugurando hace pocos días una escuela donde esa situación de comunidad que existe entre la sociedad a partir de esta experiencia que fue como comprimida, fue como muy espontánea, muy fuerte a raíz de la pandemia, digamos, ahora se desarrolla como si fuera algo normal, ¿correcto? Y esto, digamos, que para nosotros tiene un significado importante, porque obviamente le ha permitido a Uruguay hoy tener una posición muy sólida desde el punto de vista del manejo de la pandemia. Eso se traslada no solo al tema sanitario, sino que se traslada al tema de trabajo. Por supuesto que el Estado facilitó muchísimo, sobre todo la fluidez financiera para que las empresas no se cayeran. El Uruguay invirtió todo lo que estaba a su alcance, no todo, o sea, tuvo una disponibilidad para darle todo lo que fuera necesario a las fuentes, para que las fuentes de trabajo no se cayeran, generar facilidad, dar seguros de desempleo que han tenido un peso muy importante, aproximadamente 1,5 puntos del PBI, en todo lo que se llamó el fondo coronavirus, que fue como una especie de gran bolsa sobre la cual se generaban los diferentes sustentos, que por supuesto no alcanzan a todo el mundo, porque no pueden cubrir todas las particularidades, pero sí lo sustancial de todo eso. Y yo creo que en ese sentido, este es el resultado, esto es el resultado de un ranking de aprobación del jefe de Estado, de una encuesta hecha por Ipsos, se publicó esta semana, donde Uruguay ha tenido un reconocimiento y una posición muy destacada desde el punto de vista del manejo, no solo de la pandemia, sino ahora también de la economía y por supuesto de todo lo que es el proceso del manejo social. Para nosotros esto también es una oportunidad importante. Yo creo que Uruguay ahora de alguna forma tiene una ventana de oportunidad, y esa ventana de oportunidad se le ha dado todo este proceso que se dio y en el cual la comunicación que ha tenido el gobierno y el presidente en particular
le ha permitido en gran medida, yo creo que en gran medida, más allá de las decisiones, digamos, esta solidez que hoy le permite al país tener, digamos, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social y económico. Así que esto es, a grandes rasgos, las líneas que les quería presentar respecto a esta experiencia, la experiencia uruguaya respecto al COVID, y en particular con este análisis planteado desde el área de la comunicación, en este caso del propio gobierno. Roberto, muchas gracias por compartir la experiencia de Uruguay en el manejo digamos, de la comunicación y más bien de la estrategia para generar un link con la ciudadanía y para que juntos, entre todos, saliéramos adelante. Bueno, así que bueno, te agradezco mucho, Roberto, y contigo estamos cerrando esta etapa de conferencia.